Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Sió, la mayoría me conoce. Soy secretaria de Actas y responsable del Espacio de Derechos Humanos de ADEFIP. Les doy la bienvenida a la Jornada de la Mujer Trabajadora. Les agradecemos la presencia, ya que sabemos lo que pasa, que son épocas muy complicadas para todas y todos, por eso valoramos muchísimo la conexión en esta jornada. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las compañeras de la Mesa Directiva Nacional, Secretaria de la Mujer, Fabiana de Zeta, Secretaria de Capacitación y Cultura, Agustina S., y Secretaria de Prensa, Lorena Atianese, que con ellas y junto a Patricia González, que es la Secretaria Adjunta de la Comisión Directiva de Capital, y Marcela Bley, que es la Secretaria Administrativa, y mujeres que están en las comisiones directivas, vocales y militantes, formamos todo este espacio de derechos humanos y género. Bueno, también quiero agradecer al secretario general Mariano Dalma, y a él le digo que agradezca a toda la comisión directiva de Capital el apoyo que nos brindan en todas las actividades que hacemos desde el espacio. Y también al secretario de Finanzas, quiero agradecerle la presencia de la Mesa Directiva Nacional, Fabián Borello. Bueno, en esta oportunidad contamos con la presencia de las compañeras y compañeros de distintas seccionales del interior, en razón de que nuestra actividad está formando parte del Encuentro Nacional de Mujeres que todos los años se hacía en Huerta Grande, Córdoba, y este año, lamentablemente, no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia, y los quiero saludar muy especialmente a todos los compañeros del interior del país, de las seccionales del interior, va mi saludo fraternal. Quisiera ahora hacer un poquito de historia y contar por qué no festejamos el Día de la Mujer, sino que lo conmemoramos. Allá por 1857, precisamente el 8 de marzo, miles de trabajadoras textiles ocuparon las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas, para exigir mejores condiciones laborales. Lo que exigían ellas era la reducción de la jornada laboral y la eliminación del trabajo infantil. Esto sirvió de antecedente, fue el comienzo y el punto de partida de todas las luchas feministas que vinieron después, desde distintos lugares del mundo. Uno de los hechos más cruentos de la historia fue en 1911, también en marzo, cuando de manera intencional se produce el incendio de una fábrica textil en Nueva York, donde mueren 146 personas, entre ellas 123 mujeres, la mayoría eran jóvenes inmigrantes. La lucha empezó y aún continúa. Con pequeñas y grandes acciones, tenemos que tratar de construir un mundo sin discriminación y sin violencia. El año pasado, acuérdense que nosotras hicimos una jornada desde el espacio por el Día de la Mujer que era sobre brujas y hechiceras, y los expositores nos contaban por qué nos quemaban. Y nos quemaban porque las mujeres cada vez adquiríamos más conocimientos científicos, y ese conocimiento nos empoderaba, y entonces nos mataban porque tenían nuestro poder. Ahora nos siguen matando. Una cada 23 horas muere. Hay un femicidio cada 23 horas y uno de cada 5 es perpetrado por las fuerzas de seguridad. Eso es gravísimo, porque los que nos tienen que cuidar son los que nos están matando. O sea, que se aumente el presupuesto para contrarrestar la violencia de género no sirve solamente. Hay que tener acciones acompañándolo de una voluntad firme, modificar esos patrones de violencia machista que está arraigada en todos los niveles de la sociedad. Queremos que se termine con la justicia cómplice patriarcal, coordinarlas y unificar las denuncias, y sobre todo queremos resultados y que no nos sigan matando. Bueno, no nada más. Le voy a pasar la palabra a Patricia, la secretaria adjunta de Capital, mi compañera. Patricia, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué alegría encontrarnos de nuevo. Bueno, como bien daba en introducción Fernanda,
Esto se hace en el marco de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que bueno, que conlleva, como bien decía Fer, toda la lucha que venimos dando por una sociedad más justa, básicamente, por una sociedad donde se respeten los derechos de todas las personas independientemente del sexo. Y también me parece que es una buena oportunidad para hacer también un reconto del camino hecho y quizás en lo que se refiere específicamente a nuestro ambiente laboral, a nuestro gremio, a nuestro organismo, a nuestro sindicato, qué cuestiones ya hemos logrado, porque también tener conciencia de ello nos impulsa y nos empodera también para seguir trabajando por más. En el video de difusión de esta charla, por ejemplo, una de las cuestiones que se mencionan, que es una de las injusticias muy comunes que suceden para con nosotras las mujeres, es la situación de la brecha salarial. Estas cuestiones, como otras, gracias al convenio colectivo que hemos logrado, que hemos luchado y que hemos trabajado, ya las tenemos subsanadas en nuestro gremio. En igual sentido, hemos podido hacer punta en algunas cuestiones, como han sido fuimos de los primeros sindicatos que incorporó la licencia por paternidad por un plazo mucho mayor del mínimo que establece la ley de contrato de trabajo. En igual sentido, fuimos de los primeros en reconocer los derechos de la institución del matrimonio igualitario y los derechos correspondientes. Incluimos un mes de licencia paga más en el caso de maternidad, que en la mayoría de los convenios no existen. Incluimos la licencia por violencia de género. Y en el último tiempo, recientemente, hemos firmado un acta compromiso para la creación de una paritaria específica para abordar y tratar situaciones de violencia laboral con perspectiva de género. Porque nosotros estamos convencidos de que esta es una temática muy delicada y compartimos el mismo compromiso que se dio a nivel nacional, porque hace pocos días nuestro país ratificó el convenio 190, que es la norma internacional que emana de la OIT en contra, es decir, sobre los casos de violencia laboral. Y en esa misma línea es que nosotros estamos llevando esta gestión adelante y queremos materializarla. Esto todo lo digo porque estamos convencidos de que los logros cuestan y que también hay que tenerlos presentes para seguir avanzando. Y aparte porque esto lo hemos hecho en conjunto. Y esto no solo se ve en nuestro convenio, sino también lo podemos ver en todo el conjunto de nuestro día a día, porque en todo nuestro gremio, tanto en nuestro sindicato como en la institución, en la FIP, también hemos tenido y tenemos mayor representación las mujeres. Hoy por hoy, en nuestro sindicato, las mujeres hemos accedido a distintos roles de responsabilidad y mayor significación. Fer mencionaba algunas, pero a nivel nacional, en nuestra mesa directiva nacional, hoy tenemos 5 secretarias mujeres en la Secretaría de Prensa, de Capacitación y Cultura, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Actas, la Secretaría de Previsión Social, que justamente son las compañeras Lorena Tianese, Agustina Leche, Fabiana de Zeta, Guillermina Ibáñez y la compañera de Previsión Social, Flor Eligia. En igual sentido, contamos con 2 secretarias mujeres, que es la compañera Mabel Riera y Ana Benítez. Hay muchas compañeras vocales con una gran trayectoria en el organismo y en distintos roles. Son muchas, voy a nombrar algunas. La anterior secretaria de la Mujer, Estela de Elías, la compañera Flavia Pagliarici, la compañera Valeria Quijano. Es decir, algunas somos caras más visibles, pero la verdad es que hay un trabajo colectivo en donde las mujeres hemos tenido el reconocimiento al trabajo que se hace y que es un trabajo que tenemos que continuar haciendo. Y esto, para ir cerrando, yo creo que es posible porque, perdón, me olvidaba destacar que algo similar está sucediendo, por suerte, en el organismo. Es la primera vez que tenemos una administradora federal mujer en la FIP, jamás había habido una administradora federal. Hoy contamos también con 3 subdirectoras, varias directoras regionales, y eso es también un avance en ese sentido, y de lo cual tenemos que remarcarlo y seguir trabajando.
Y lo que decía, que esto ha sido importante puntualmente desde el sindicato, porque entre todos, entre las compañeras y los compañeros, que hoy por hoy estamos llevando adelante la conducción, partimos de una idea de justicia social. Y desde ese lugar, cuando a una persona no se le respetan los derechos, no se está haciendo justo. Y cuando a una mujer no se nos respetan los derechos, se nos trata de una forma desigual, no nos dan las mismas oportunidades, hay injusticia social. Y como nosotros tratamos de trabajar y llevar el sindicato adelante desde ese concepto, todo lo que se siembre es mucho más fértil. Y por eso creo que ha sido posible que tengamos amparados estos derechos en el convenio y que tengamos esta representación, tanto en el sindicato como en la institución, en el organismo. Así que en este sentido es que también quiero remarcar e invitarlas a que participen, a que se sumen más, porque este cambio, esta revolución cultural que se está dando en nuestro país y a nivel mundial, la tenemos que dar entre todas y entre todos, entre las compañeras y los compañeros. Y como bien decía una gran militante de los derechos de la mujer, que no fue ni la primera ni la única, la compañera Eva Duarte, nosotras las mujeres no podemos quedar fuera de la decisión del destino de nuestro país. De la misma manera no podemos quedar fuera de la decisión del destino de nuestra vida laboral y del lugar donde trabajamos. Entonces, es importante que cada día participemos más, cada una desde el rol que quiera, desde el que se sienta cómoda, pero sumarnos y trabajar en conjunto con los compañeros y las compañeras. Así que bueno, nada, invitarlas a seguir trabajando, a seguir luchando, y a que aprovechen esta jornada, que creo que va a ser de mucha utilidad, y agradecerles desde ya la participación a Luciana Pecker. Sin más, ahora, bueno, le paso la palabra a mi compañero, nuestro secretario general, Mariano Danda. Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Voy a hacer lo más sucinto posible, así puede comenzar la charla Luciana, que es lo que vinimos a escuchar. Simplemente hacer una mención. Nosotros desde nuestra organización creo que fuimos precursores del espacio de derechos humanos y género, allá por el 2011 y antes también, con la compañera Elisa, que por ahí anda. Fue Pablo Flores con su primer mandato en Capital, que generó y creó el espacio de derechos humanos y género, que ahí también esa creación generó la participación activa de muchas militantes que hoy las veo acá presentes y que en aquel momento se pudieron acercar al sindicato y empezar a formar parte de este espacio y de este mundo sindical, porque se le abrieron las puertas como quizá en otros sindicatos no había ocurrido. Con lo cual, creo que mis compañeras han dicho absolutamente todo, pero creo que es algo que hay que destacarlo. Quizá en aquel momento, 2011, queda un poco lejano y no todos los gremios y toda la sociedad se hablaba del colectivo feminista. Me acuerdo de las primeras marchas por el 2015, del Ni Una Menos, y también no puedo dejar de soslayar, independientemente de lo que uno piense personalmente. ¿Se escucha? Porque queréis colgado, me parece. ¿Sí? No, está bien. Ok. No puedo dejar de soslayar que ese movimiento y ese colectivo femenino fue precursor e impulsó la discusión y puso en agenda el debate por la ley del embarazo, de interrupción del embarazo. Independientemente de la sanción de manera personal, creo que si no ese colectivo no hubiera existido, jamás se hubiera discutido en este país y puesto en la agenda un tema tan trascendental. Nada más, no me quiero extender mucho más, quiero que comience Luciana. Simplemente hacer una última mención, que en este momento Pablo Flores, nuestro secretario general, no se encuentra presente en la charla porque está representándonos en la Cámara de Diputados, haciendo la presentación sobre el impuesto a las ganancias. Creo que es un hecho trascendental para el gremio, muy importante, y creo que todos debemos saberlo y estar atentos a ver cómo se transcurre esa discusión y que ojalá que sea para beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Nada más, muchas gracias por estar a todos los compañeros y compañeras de acá y del interior, y le paso la palabra y le agradezco la presencia a Luciana y que arranque su conferencia. Muchas gracias. Bueno, primero la voy a presentar. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Bueno, para este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, elegimos el tema que nos identifica como colectivo,
pasamos muchísimas horas de nuestra vida y muchas etapas de nuestras vidas. Luciana Pecker, a quien ya todos conocen, no tengo mucha necesidad de presentarla porque te conocemos mucho, Luciana, está con nosotros para contarnos sobre la mujer en el mundo del trabajo. Voy a decir el currículum muy abreviado para no perder mucho tiempo. Disculpame, Luciana, pero tenemos poquito. Luciana es periodista especializada en género, es columnista de Infobae y es co-conductora del programa Lo Intempestivo Nacional Rock. Y hace una columna en Pasaron Cosas en Radio Con Voz. Escribió más de 20 años el suplemento Las 12 en Página 12. También publicó columnas en The New York Times, Washington Post, El País, La Marea, El Diario.es, Yodona y Anfibia, entre otros medios. Dio talleres de narración de género en el Festival Gago. Es autora de varios libros, entre otros, Sextiame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, La Revolución de las Hijas, La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, ganó el premio Lola Mora a la trayectoria y una mención de honor en los premios Estímulo TEA. Bueno, adelante, Luciana, no quiero robar más tiempo. Adelante. Bueno, un gran gusto, les agradezco muchísimas gracias, especialmente a Fernanda, a Patricia, a Mariano, y por supuesto a todas las mujeres trabajadoras. Para mí es una enorme emoción cuando uno escribe hace tantos años sobre todos los temas que abordan la agenda de género, pero con tanto fervor sobre el tema del trabajo, ver justamente los avances que me contaron y que describía también Patricia, es una emoción muy grande. Me parece que también Mariano habla de la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso sobre las reformas en ganancias, y en ese sentido sí también es importante decirles con los logros que tienen sobre licencia por paternidad, que también es un buen ejemplo de cómo los varones se ven beneficiados por el movimiento de mujeres que ponen en agenda la tarea de cuidados, y que no es solo para las mujeres, sino que son beneficios para todos y todas, sobre el matrimonio igualitario, sobre la licencia por violencia de género, que lo fundamental es que hay trabajadores y trabajadoras en principio formales, pero además sindicalizados, con la trayectoria que tienen los sindicatos en la Argentina y con el poder, por suerte, que todavía tienen los sindicatos en la Argentina, que traccionan o beneficios o no, si los dejan de pelear, para otros trabajadores y trabajadoras. Entonces, ahí sí me parece importante, en principio, pensar qué se puede pelear, por supuesto siempre internamente, qué se puede mejorar, qué se puede avanzar, pero también ser conscientes desde distintas esferas cuál es el poder de tracción que tienen los sindicatos en la Argentina. Hay una experiencia que para mí me marca, que es una entrevista con Juliana Franzosi, no es muy conocida, pero es muy importante, es una investigadora de la OIT que vino, digamos, durante la etapa previa al 2015, me preguntó: Luciana, ¿por qué no está en la agenda el tema de cuidados? Era inentendible y fue una deuda histórica. En ese momento, que fue un momento de paritarias exitosas, la OIT midió que los sindicatos podían haber traccionado mejores políticas de cuidados, por ejemplo, como ustedes cuentan, la licencia por paternidad de 15 días, y que muchos gremios no la habían pedido. Por ejemplo, la tenían los petroleros de 10 días, un gremio que tuvo paritarias en relación a los salarios súper exitosas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto está marcado por la OIT, que en ese momento, o sea, estamos hablando en las gestiones previas hasta el 2015, hubo una potencialidad de pedir mejoras para tareas de cuidados y para temas de géneros que fue desperdiciada por muchos sindicatos. Entonces, ahí se produce un cambio después del 3 de junio del 2015, y muy especialmente quiero remarcar por el paro internacional de mujeres que empieza, en principio, en octubre, el 19 de octubre del 2016, con el femicidio de Lucía Pérez, y que la medida que decidimos tomar, decidimos como periodista, pero además como parte activa del movimiento de mujeres que formé parte de esa decisión y del impulso que la medida fuese un paro, y que empieza además el 8 de marzo del 2017 con un paro internacional de mujeres que interpela además a las sindicalistas, que por un lado le dicen al colectivo de mujeres: paren que nosotras tenemos que organizar, y el colectivo de mujeres dice: vamos que tenemos que parar, ¿no? En esa atracción también entre el sindicalismo, que tenía un trabajo muy fuerte, lo hemos hablado mucho con las mujeres bancarias, por ejemplo, el feminismo, que tenía una autonomía, una espontaneidad, un auge
empuje muy fuerte, yo creo que se hace justamente un trabajo muy interesante, ¿no? Que es entender y respetar el trabajo histórico de las mujeres en los sindicatos y también traccionar algo de esta fuerza tan potente de los feminismos en la calle. Sin duda los resultados han sido muy buenos. Vemos claramente, más allá de las fracciones y con la pluralidad que por lo menos me gusta hablar, que hoy hay diputadas claramente que vienen desde los sindicatos. Eso tampoco es casual que hoy se estén discutiendo en el Congreso mejoras sindicales. Bueno, claramente del sector judicial y del sector de las bancarias puede haber otras, pero vemos cómo esa intersección entre feminismo y sindicalismo ha dado muy buenos resultados. Los resultados que ustedes estaban enumerando dentro del sindicato son muy prometedores. Es interesante ver, ¿tienen esos beneficios? ¿Pueden ir por más? Por supuesto que sí. ¿Hay todavía deudas? Por supuesto que sí se pueden mejorar. ¿Esos beneficios que tienen a ustedes pueden espejar a otros sindicatos? Por supuesto que sí. ¿Pueden espejar a trabajadoras que todavía no han entrado, que están informales o que están no sindicalizadas? Por supuesto que sí, y ahí me parece que hay muchos desafíos, ¿no es cierto?, en entender por eso cómo estos sindicatos son también importantes. Hay una medida que se tomó también el año pasado en relación a la violencia de género, que vos hablabas, Fer, y que es tan grave, ya tenemos 50 femicidios en lo que va del 2021, por supuesto las licencias por violencia de género son fundamentales, y como escribí ayer en una nota que es, la igualdad te la debo, sin autonomía económica no se puede salir de la violencia. Lo sabemos todos y todas, si no tenemos plata en el bolsillo para decidir, estamos mucho más presas de quedarnos en la casa con un varón violento o de no poder tomar medidas sobre nuestras propias circunstancias. Entonces, apelar a que las mujeres puedan entrar a trabajos formales, a que tengan trabajo y a que estén sindicalizadas para poder cuidarse es fundamental. Durante los años del macrismo cubrí en un caso que me interpeló muchísimo de Gisela, que había sido echada de Trenes Argentinos, que ahora en un rato voy a estar con ellas. Escribí también un libro de mujeres ferroviarias a las que quiero muchísimo y que por eso me importan tanto, digamos, los derechos sindicales. Ella era víctima de violencia de género y sin embargo, como faltaba, la habían despedido. Hubo otro caso en Arba en donde las formas, digamos, engañosas de rebajar salario era decir que se cortaban los premios, estas formas que ustedes conocen mejor que yo, de tijeretear no en el salario formal, sino en los premios, y que entonces no se daban a nadie que tome licencia, tampoco a las que tomen licencia por embarazo. Después de publicar muchas notas, Arba, en la anterior gestión de gobierno, tiene que retroceder con esa medida. ¿Qué quiero decir? Que si los derechos no están cubiertos, las víctimas de violencia de género no pueden conservar el trabajo y por lo tanto la herramienta más fuerte que tienen para salir de las situaciones de violencia, y las mujeres no solamente pueden, como hablábamos antes, decidir sobre su vida sexual y reproductiva, sino tampoco tienen derecho a la maternidad, ¿no? Cuanto más endebles son los derechos, más endebles son los derechos de las mujeres. Hoy tenemos un enorme problema con la desocupación de las más jóvenes, que ahora, bueno, vamos a hablar un poquito, pero justamente ahí también es cómo hacemos los sindicatos para traccionar que las mujeres puedan ingresar, y que ingresen al sistema formal y de derechos en la Argentina. Una experiencia más allá de cuánto se practicó, pero que muestra también cuán importantes son los sindicatos, es que durante la fase 1, la fase más dura de la cuarentena, los hoteles sindicales ofrecieron sus establecimientos para que las víctimas de violencia de género puedan ir si no alcanzaban los refugios. Yo creo que esa medida en la Argentina se tendría que haber aplicado mejor, o sea, difundido más, pero sí muestra cómo este sistema, en donde en la Argentina no solo está el Estado y el individuo, sino sindicatos fuertes, son realmente también una gran herramienta de construcción para salir de las situaciones de violencia de género. También hacían referencia al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Alguien preguntaba o hablaban, y entiendo que hay muchísimas situaciones y es lo más difícil de lo que nos pasa, qué hacer con las situaciones de violencia sexual, de acoso, etcétera. Bueno, claramente el convenio 190 va a ser un antes y un después. Falta todavía la última gotita administrativa para que en la Argentina rija, para ser muy precisas en lo que estamos diciendo, lo chequeamos con la OIT
esta semana con mi hermana Daniela, que bueno, quienes la conocen trabaja conmigo, falta la última gota para que rija particularmente, pero la Argentina es el primer país en América Latina y justamente nos toman como ejemplo, igual que lo que hablamos antes, para que traccione en otros lugares. Una vez que esté claramente establecida que ya rige, ahí va a ser también muy importante el poder de los sindicatos para que se entienda que rija, para que vea qué se quiere decir y para que también en los lugares de trabajo se entienda que las cosas han cambiado y han cambiado para bien, han cambiado para, como dice la abogada laboralista Fabiana Sosa, para que las mujeres tengan derecho a la dignidad, por sobre todo en donde el convenio 190 viene a cambiar las reglas del juego del mundo laboral para un mundo laboral sin violencia, sin incomodidades, y que tampoco esas incomodidades de las mujeres las tiren para atrás en sus derechos laborales. Si quieren, preparé algunas placas que pasamos. Daniela Pecker, que es mi hermana, me va a ayudar, así les contamos un poco cuál es la situación. En algunas cosas se pueden ver reflejadas como trabajadoras, en otras claramente la situación de las trabajadoras de la FIP tiene un rango superior al promedio de la Argentina, y esto tiene que ver con su tarea y con que las mujeres sindicalizadas están mejor que el promedio en la Argentina. Por eso algunas es para interpelar qué se puede hacer y otras es para ver qué puede hacer el sindicato como factor también de tracción política para otras trabajadoras o mujeres que quieren serlo y no consiguen trabajo. Lo que hay que entender, y esto es a nivel mundial, es que la pandemia ha generado una crisis que en algunos sentidos podemos ver recuperación y que en otros no. Las mujeres estamos mejor o peor que antes, estamos peor. Y la pandemia ha generado una crisis que se siente más sobre las mujeres y que ha perjudicado específicamente el mundo laboral. Rápidamente les voy a ir contando algunas cifras y también las diferencias de género que hay en el mundo del trabajo. A ver, en el cuarto trimestre del 2018, los varones tenían una desocupación del 7%, estos datos son en Ciudad de Buenos Aires, y las mujeres del 8,5%. En el cuarto trimestre del 2020, o sea, ¿cómo terminamos el año pasado? Los varones 9,8% y las mujeres 10,4%. ¿Qué quiero decir? ¿Estamos mejor las mujeres? ¿Se habla más del tema? ¿Sentimos que hay más feminismo? Sí. Sin embargo, tenemos menos trabajo. Entonces, esta es una gran deuda para con ustedes y para las que no tienen trabajo también, para imponerlo en las agendas sindicales. Hay algo que además me explicó, recuerden que también tiene una experiencia sindical, Estela Díaz, que hoy es ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Pasar los 2 dígitos de desocupación no es solo un número, genera una dependencia subjetiva, porque después de los 2 dígitos, o sea, después del 10%, pensás mucho más irte del trabajo, te bancás más cosas, aguantás más, que hay menos trabajo. Entonces, estar arriba de 10% para las mujeres es un default en rojo que hay que prestarle atención. Pasamos a la otra placa, a la segunda. Acá vamos a ver un trabajo, y les voy mostrando de diferentes centros de estudios. Este CEPA es el Observatorio de Géneros. Acá vemos otra placa que era del Centro de Estudios Metropolitanos. Y lo que vamos a ver es también sobre la desocupación, lo azul en este caso es de hombres y lo rojo, lo coral, de las mujeres. Fíjense, por ejemplo, el punto que llegamos en el segundo trimestre del 2020, por supuesto, lo peor de la cuarentena, llegamos al 15% de desocupación de mujeres, es altísima. Ahora en el cuarto trimestre bajó al 10,4%, o sea, tuvimos una recuperación bastante rápida y claramente muy marcada por el punto más duro de la cuarentena. Pero sin embargo nos quedamos con una tasa que es muy alta y sobre la que tenemos que demandar que la tasa de desocupación no se normalice y quede en esta cifra. Pasamos a la siguiente. No se está viendo, Luciana. Puede ser que no se está viendo las pantallas. ¿No se está viendo la pantalla? Ah, bueno, yo la veo porque sí. Se ve que la pantalla está compartida. A ver si pasa algo que no está compartida con todas. A ver. Acá Patricia Sánchez me dice que se ven bien. Yo la veo. Ah, la ven. Patricia también la ve. Sí. Votamos sí. ¿Pasará algo, Fer, entonces con...? Sí, yo las veo bien también.
¿La ven? Acá votamos todas que la vemos. A ver, las cuento, si no por las dudas, pero creo que sí, que acá estamos, la asamblea vota que la ve, la asamblea del Zoom, ¿no? Cómo me gusta estar en asamblea, tanto que le digo a mis hijos, una de mis frases de cabecera para criar, esto no es una asamblea, qué lindo ahora sí estar en asamblea. Una placa, para si alguien no las ve, yo se las voy a contar, del CEPA, sobre economía feminista, es que en la pandemia las mujeres de 14 a 20 años creció la desocupación, sub-29, que es la más preocupante de la Argentina, y hubo una diferencia entre varones jóvenes y mujeres jóvenes de 5,8 puntos. Una brecha que estuvo durante el kirchnerismo, creció en el macrismo y ahora sube. La brecha de los varones jóvenes es muy preocupante, pero la diferencia que hay entre mujeres jóvenes y varones jóvenes es muy alta. ¿Y esto qué quiere decir? Que si una piba se quiere ir de la casa porque sufre violencia, si quiere ser madre, si no quiere, si quiere estudiar, tiene menos trabajo. Entonces, en el sentido de nuestras demandas sindicales, tiene que estar más derechos para las que están y claramente más derechos para que entren más, porque se tienen que promover activamente que puedan entrar al trabajo formal y al trabajo sindicalizado más jóvenes menores de 29 años. Es una propuesta que les hago desde el paradigma laboral, que ayudemos, como me gusta decir a mí, que es hacer piecito. Vieron que hacer piecito, a ver, les hago acá por el Zoom, es como esto cuando éramos chicas, que enlazamos las manos y que ponemos las manos para que otras puedan subir. Bueno, desde los sindicatos tenemos que hacer piecito para que las pibas menores de 29 años consigan trabajo. Vamos a pasar a la otra placa, que es sobre el salario pretendido. Esta es una placa de una consultora privada que es Boomerang, y hay algo que ahí me interesa, ¿no? Que es, bueno, cuando esto me lo enseñó un experto uruguayo en cuidados, que se llama Fernando Filgueiras. Las mujeres tenemos hoy una mochila más recargada sobre el trabajo remunerado y sobre el trabajo no remunerado, sobre las tareas domésticas y las tareas de cuidado. ¿Cómo nos sacamos esa mochila y cómo tenemos menos peso y más satisfacción? Por supuesto, le tenemos que pedir más al Estado, le tenemos que pedir más a las empresas, sean públicas en este caso, sean privadas. Le tenemos que pedir más a los varones, sean convivientes como parejas, por supuesto si hay una pareja que no es un varón, y estamos hablando de otro tipo de familias diversas, y si son los padres de nuestros hijos, aunque no convivamos. Y hay una parte de la mochila que nos la tenemos que sacar solas. Hoy hablaba a la mañana con Federica Páez. Una, decir no me exijo tanto, ¿no? Hay una serie que me encanta, que es Según Roxy, sobre maternidad, que dice menos Roxy, ¿no? Bueno, exigirnos menos. Y pedir más. Por supuesto que las carreras salariales dentro del Estado y en lo sindicalizado, como aclaraba Patricia, la igualdad salarial que está por ley en la Constitución, se cumple más, porque al mismo rango no te pueden discriminar. En la diferencia salarial, que en la Argentina es del 27%, hay una diferencia salarial que es, ¿te vieron la cara? Sí, te la vieron, y a mí me ha pasado. Te pago menos porque sos mujer y te pago menos. Sé que esto en la FIP, como en otros lugares públicos, no puede pasar, a mismo rango no te pueden pagar menos por ser mujer, pero esa es la composición más dura de la desigualdad salarial. Hay otra parte de la desigualdad salarial que se basa en que las mujeres ascienden menos, llegan menos a cargos menos jerarquizados y por lo tanto menos pagos. Eso es lo que llamamos el techo de cristal, que tiene muchas formas de desaliento, que las mujeres lleguen o aspiren a llegar, que directamente no querramos, a mí déjame, yo no quiero eso. Bueno, una de las cosas que pasa son los desalientos de los trabajos, ¿no? De diversas formas, ¿no? Poner demasiada carga horaria, que haya reglas de maltrato, que el trabajo sea demasiado exigido, digamos, muchas formas de desalentar que las mujeres lleguemos a esos puestos de poder, que además no son solo de poder, son mejor pagos, ¿no? Y eso es lo que conforma la desigualdad salarial. Y hay algo que es tirarnos abajo nosotras mismas. Cuando hablo de este tema es importante entender, alguien me decía, eso es lo individual. Acá hay que entender la composición entre creer firmemente en que los derechos son colectivos y que la lucha es sindical, o sea que pedimos más derechos para todas y que las mejoras van a ser a partir de la lucha sindical, pero entender también el componente individual, porque cuando queremos hacer que las mujeres obtengan mejores puestos de trabajo,
no es solo una cuestión de derechos. Somos las mujeres a las que toda la vida nos dijeron que no servimos, que somos malas madres, que somos poco inteligentes, y eso en algún lugar de nuestra cabeza nos rebota. ¿Y qué hace? Que bajemos la cabeza, y por lo tanto que pidamos menos salario. Esto es un informe sobre el mercado privado, no es aplicable, espejable exactamente, digamos, en su trabajo, pero se los voy a mostrar como ejemplo. Esto es lo que está pasando ahora que ve la consultora Boomerang. ¿Cuánto sueldo piden los varones cuando van a buscar trabajo puestos altos? 72.757 pesos. ¿Cuánto piden las mujeres? 62.706 pesos. Conclusión, pidamos más. Si eso no es posible en los escalafones directos, digamos, de la FIP, yo se los pongo como inquietud. Hay algo que se llama el síndrome de la impostora, que es que las mujeres creemos que en realidad no estamos preparadas para hacer una tarea más compleja y por lo tanto mejor paga. Entonces que decimos, no, si lo pido se van a dar cuenta que en realidad no sirvo. Eso se llama el síndrome de la impostora. Bueno, es pidamos más, pretendamos más, vayamos por más, porque además otra de las facetas lamentables es que cuando un trabajo se convierte en un trabajo feminizado, o sea que lo hacen la mayoría mujeres, ese trabajo se devalúa. Esto ha pasado que a pesar de que, por ejemplo, los médicos, médicas, enfermeros, anestesistas son los que más han puesto el cuerpo frente a la pandemia, son mayoría mujeres en la Argentina, en el sector formal es el doble, hay el doble de mujeres trabajadoras en el sector salud que varones, y sin embargo se ha feminizado y por lo tanto se ha depreciado salarialmente. Entonces, lo digo a nivel individual y lo digo a nivel social. Hay que pedir más y hay que creer que valemos y que por lo tanto nuestro trabajo vale y debe ser bien remunerado. Pasamos a la otra placa. Este también es un ejemplo de cómo en trabajos mitad y mitad los hombres piden para puestos mejores, digamos todavía más altos, 115.000 pesos y las mujeres 95.000 pesos. Intentemos darnos cuenta de esta situación y no bajar lo que pedimos. Pasamos a la otra. Y acá se da también, cuando las mujeres demandamos, fíjense lo que pasa, la demanda de trabajo es 50 y 50, es equitativa entre los hombres, pero en los puestos junior, o sea, los de más baja calidad, las mujeres son 55% y los varones 45%. En los puestos de jefe, jefa, supervisores y responsables, las mujeres bajan al 30% y los varones suben al 70%. O sea, esto no es solo lo que nos hacen, sino lo que pedimos. Entonces también hay que espejar y ver cómo revertimos que las mujeres aspiremos a ganar más dinero y aspiremos a ocupar puestos de mayor poder y decisión, y por supuesto cómo esos ambientes son accesibles para que las mujeres podamos llegar a esos puestos. Pasamos a otro. Bueno, acá hay algunas cifras que en este caso las hizo la consultora sobre género y trabajo, que es Grow, de todo lo que nos pasó en la pandemia, y que por supuesto este trabajo en Zoom, que es tan difícil, de la sobrecarga con las tareas domésticas, con las tareas del hogar, y todo lo que ha generado, ¿no? Para también ser conscientes, en principio pedir mejores demandas, mejores condiciones de trabajo, y poder manejar también lo que no hemos terminado con la pandemia, entonces poder manejar también el trabajo en estos tiempos, ser consciente, digamos, lo que ha hecho el feminismo es que lo que antes parecía que estábamos locas, que éramos quejosas, que éramos gruñonas, no somos gruñonas, ni quejosas, ni locas, ni como decía Fer en el principio sobre esta maravillosa charla que contaba que tuvieron el año pasado sobre las brujas, no somos ni brujas, ni locas, ni quejosas. Las condiciones son difíciles. Y miren lo que ha pasado y además cómo influye particularmente en las mujeres. Estamos tan cansadas por el agobio de la pandemia que tenemos poco interés o placer en hacer las cosas, y esto sube en las mujeres por sobre en los varones. Sensación de cansancio, de tener poca energía, 9,20. Sensación de estar decaído, deprimido, desesperanzado, 5,30. Es importante también que cuando vamos al trabajo nos vemos las caras, esto va cambiando según las circunstancias, nos podemos dar ánimo entre nosotras. La soledad nos va dejando solas. Bueno, los sindicatos son un gran momento, o estas charlas, para aunque sea a través
de los métodos que tenemos, no dejarnos solas, no creernos que estamos locas ni que somos las únicas, son los efectos del trabajo en la pandemia. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, realmente ha subido la sensación de malestar en las mujeres con la pandemia, y es mayor a los varones básicamente porque la recarga de las tareas de cuidado ha sido mucho más fuerte en las mujeres. Pasamos a la siguiente. Acá también, ya. Fíjense esto, cansancio y fatiga, las mujeres la sienten casi todos los días en el 14% de los casos, los varones no es que no la tengan, pero en el 9% de los casos. O sea, hay una sensación de estamos cansadas, ¿viste? Cuando le preguntas a una amiga, ¿cómo estás? Lo primero que te dice, en WhatsApp, cansada. Bueno, no te está hinchando, estamos cansadas, y es una sensación muy imperante entre las mujeres. ¿Estás nerviosa? Y sí, con los nervios de punta, dice el 20% de las mujeres casi todos los días. Ahora, hay condiciones laborales que han cambiado tanto y se volvieron tan adversas que nos hacen tener nervios. Podemos buscar modos, incluso desde el punto de vista del apoyo sindical, para dar apoyo a estas reacciones de lo que está pasando. ¿Está pasando con todos? Sí, pero más fuertemente con las mujeres. Pasamos a la siguiente. Miren esto, qué fuerte que es. Rumiaciones y preocupaciones, el 20% también la siente la mayor parte de los días. La agobian las preocupaciones al 21%. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es una película de Almodóvar. Bueno, el 12% de las mujeres, y piensa que tiene problemas que el resto no tiene, el 15% de las mujeres y el 11% de los varones. En este sentido, socializar, la asistencia psicológica, comprendernos, ¿no? Comprender los diagnósticos de la realidad, ¿para qué nos sirven? En principio, para ser comprensivas. Después, para ver qué podemos hacer para transformar la realidad. Pasamos a la siguiente. Y acá va también, ¿no? ¿Qué pasa con este cansancio o falta de energía? El 12,6% de las mujeres la siente casi todos los días. Poco interés o placer por hacer las cosas, 5,8%. Problemas de concentración, 9,5%. La computadora, las ventanas, ¿no? Los videos, lo que nos distrae muchísimo. Bueno, tal vez podemos buscar otras estrategias laborales rápidamente, ¿no? Y sentirse fracasado, qué palabra más horrible, 3,9% de las mujeres, 3,8% de los varones. Ahí hay cuestiones de género en que los varones la productividad les pesa muchísimo, y lo sabemos con la crisis del 2001 en la Argentina, donde los varones no podían soportar quedarse desocupados y fueron las mujeres las que salieron a parar la olla, pero son situaciones nuevas a las que afrontar, y gremialmente es una buena opción, porque justamente es lo que nos une para ver cómo superamos esta nueva adversidad. Así como tenemos un nuevo escenario, también tenemos una nueva adversidad y podemos encontrar juntas nuevas soluciones. Pasamos a la siguiente. Y se necesita, bueno, acá me encanta un comentario, pensé que yo exageraba, Vanessa me dice, eso es exactamente, Vanessa, y a todas les digo ¿por qué me gusta poner esto? Para sentirnos mal, no, para sentirnos menos solas, ¿no? Somos unas quejosas, unas exageradas, no damos más, no, la situación es difícil, entonces démonos cuenta de lo que pasa. Me impactó esta cifra, se despierta antes de tiempo y no puede dormirse nuevamente, 17% de las mujeres casi todos los días. Y dificultad para quedarse dormida, 19%. O sea, 2 de cada 10 mujeres en la Argentina pone la cabeza en la almohada y no se queda dormida. Por supuesto, los celulares no estarían contribuyendo y lo hacemos todas. Y una diferencia, fíjense, de 14,30, 19,10, un poquito menos, pero casi de 5 puntos con los varones, ¿no? O sea, claramente las dificultades nos pesan más, y si hablamos de brecha de género, hablamos también de brecha de almohada. O sea, las mujeres después de la pandemia, por la recarga de las tareas de cuidado y las tareas domésticas, dormimos 1 hora menos que los varones, pero encima, cuando nos acostamos, no nos podemos dormir, ¿no? Ahí yo también diría desabrocharnos nosotras un poco la mochila para que nos pesen menos los problemas. Y, bueno, algunas
por eso, algunas otras de estas respuestas, ¿no? Que es, bueno, mucho cansancio que nos trajo la pandemia o que recrudeció situaciones anteriores. Vamos a la próxima placa. Acá hay un videito, a ver si lo pueden pasar, como les contaba, estos últimos datos son de la consultora Grove de Género y Trabajo, y lo que cuenta es que las mujeres le dedican el doble de tiempo a acompañar en las tareas escolares que los varones, ¿no? ¿Qué perciben madres y padres? Los padres, ¿qué dicen cuando se los encuestan? Ellos hacen todo, nunca van a darse cuenta de lo que no hacen. Los padres creen que los niños y niñas hacen las tareas solos, y las madres que ellas son las responsables de acompañar en las tareas escolares. Yo ahí diría que los padres se hagan cargo y acompañen más, vivan en pareja o no vivan, que las madres, bueno, no se puede dejar de cuidar, que es el nuevo desafío. Antes decíamos, bueno, y si no cuidamos, y era un debate. Ahora sabemos que no podemos dejar de cuidar, pero sí podemos pedir mayores tiempos laborales, mayores leyes. ¿Cuál es la mejor forma, no? El ASPO trajo su dinámica normativa, el DISPO la otra. ¿Qué ley de cuidado es el desafío de este año para debatir una buena ley de cuidados? ¿Qué hacemos? El 74% de los casos las madres son las que acompañaron los deberes escolares. Sabemos que ahora volvió la presencialidad, pero no completa en la escolaridad, y esto es un desafío 2021 muy fuerte para los sindicatos. ¿Cómo se compatibiliza esta presencialidad a medias, cuando los chicos y chicas están en la casa, o cuando hay que llevarlo a estos horarios reducidos que presenta la escolaridad todavía en la pandemia, para que en vez de estar todo el tiempo nosotras haciendo los deberes, podamos tener también un poco más de descanso, de ocio, y no sumar tareas sin que la opción de no cuidar sea una opción viable en este mundo en el que claramente solo vamos a salir cuidándonos más. Pero cuidarnos a través de los sindicatos y del planteo de cuál puede ser esta nueva ley de cuidados, la verdad que es sumamente importante. Esta era alguna de las cifras y del mapa que les quería traer de lo que está pasando en la Argentina y de cuáles son las condiciones de estas nuevas reglas laborales en la subjetividad de las mujeres y de las trabajadoras. Quiero dejarles un tiempito para preguntas, para que intercambiemos un poquito, si quieren preguntar algo, bueno, para poder completar la charla. Per, ¿querés que te pase entonces a vos y completamos con algunas preguntitas? Ahí yo veo manito levantada, lo descubrí esta semana, la manito levantada, me encantó. Ahí María Fernanda tiene una pregunta. Primero, decirte que me encantó la exposición, me encantan los gráficos que trajiste y que compartiste, porque, digamos, aclara muchísimo. Y bueno, digamos, en sintonía con lo que vos decís, este fin de semana leí una nota en donde explicaba cómo está conformada la palabra sindicato, ¿no? Que dice que viene del griego y que es dikein, que es hacer justicia, y sin, que es juntos. Me parece que en todo lo que vos, digamos, estás puntualizando, siempre poniendo en relevancia el rol de los sindicatos en nuestra sociedad, y que sin lugar a la más mínima duda, creo yo, van a ser, digamos, un componente muy importante para salir de esta pospandemia, pero aparte para poder salir, digamos, enteros de la otra pandemia, que es la neoliberal, que creo que nos alcanza, nos atraviesa a todos. Todos nos tenemos que sacar, todos y todas nos tenemos que sacar componentes de la cultura neoliberal, que aunque sintamos que somos nacionales y populares, no podemos negar que digamos, que nos atraviesa esto de querer ser mejores, de siempre estar compitiendo, porque el mundo nos lleva a eso. Creo que tiene mucho que ver con lo neoliberal, y creo que los sindicatos, la acción sindical, que es conjunta, que es de un colectivo que, digamos, en donde nos ayudamos, y nos ayudamos para que el otro esté bien, para que el otro, digamos, alcance y
y se le garanticen los derechos que sabemos que tiene. Me parece que es parte fundamental. Así que bueno, nada, quería digamos, sumarme a eso y decirte que me parece muy, muy importante lo que puntualizaste. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, y por supuesto, les cuento, a ver, como un dato hoy, tuve un webinar con la Cooperación Internacional de Barcelona, que son quienes dan fondos para la ayuda en el mundo, y estaba, por supuesto, una representante de ONU Mujeres. La Argentina fue el país a mediados de año que estuvo primero en el ranking del país con mayores políticas públicas con perspectiva de género, porque de 18 medidas, el 60% tuvieran perspectiva de género. Por ejemplo, el IFE, el Ingreso Federal de Emergencia, donde se decretó que aún las trabajadoras formales, trabajadoras particulares del hogar, las trabajadoras domésticas tuvieran acceso al IFE, como solo un ejemplo. Ahora, justamente yo hablaba, es imposible seguir esas medidas con el endeudamiento externo al Fondo Monetario, cuando hablamos de neoliberalismo, ¿no? Y en esto concuerda, por ejemplo, ONU Mujeres. Ahora, sí me parece que el punto es, bueno, ¿cómo pensamos esas políticas con perspectiva de género? Y sí, un desafío para los sindicatos es, claramente este año, pensar conjuntamente una ley de cuidados que pueda digamos, pensar qué pasa con las trabajadoras formales, qué pasa con las informales, y cómo también logramos que digamos, que este acompañamiento sindical sea también para las que están fuera de los sindicatos, por un lado, y por otro lado, cómo acompañar en esta pandemia, que no terminó, y que de hecho, muy especialmente para quienes son madres, son al cuidado de madres o padres de adultos mayores o de otras personas que necesitan ser asistidas, significa un enorme desafío todavía en pandemia, ¿no? ¿Qué redes se pueden crear y qué asistencia se puede brindar? Yo, Luciana, te quería consultar, o que comentes quizás tal vez un poco, ¿por qué crees vos que se acentúa tanto la desocupación en las mujeres sub-20, sub-29, como decías hoy? ¿Qué atenuantes o situaciones hacen que ese desempleo aumente? Mira, es el gran problema de la Argentina desde hace muchos años, ¿no? Lo que a mí sí me asombra es que está muy afuera de la agenda política, de la discusión política y económica, ¿no? Durante el kirchnerismo, de hecho, para decirlo claramente, las cifras no las daba el INDEC, las tenía el Ministerio de Trabajo, y yo pude ver, te cuento un poco esta historia, trabajaba con Jorge Belperín, que le daba mucha importancia a la desocupación de los jóvenes. El INDEC, como te digo, no las daba, y las tenía el Ministerio de Trabajo, y era una desocupación sub-29 del 16%, y de los varones del 11%. Era una desocupación alta, con un promedio del 7%, ¿no? Que recordemos, y por lo que sé, digamos, en pisos modernos, que no podemos pretender una desocupación cero, el 7% es del piso más bajo que hemos tenido, ¿no? En la Argentina, o los que podríamos pretender. Pero del 16% durante el 2013, ahora estamos en un 23%. O sea, hemos subido 10 puntos la desocupación sub-29. Realmente es muy preocupante. Y yo creo que tiene que tomarse. Hay muchas razones que marcan esta desigualdad. Recordemos que la desocupación es las mujeres que buscan trabajo y no encuentran. O sea, no es que solamente la tasa de empleo ha bajado, que ahí muchas veces está una demanda histórica de cómo incentivamos el trabajo femenino, que no se compensa solo con la UH, que es por las tareas de cuidado de la maternidad, cuántas mujeres salen al mercado laboral o no salen. Son las que buscan trabajo y que no encuentran. Obviamente ser mujeres es peor, puede haber trabajos de fuerza más precarizados, motos, autos, digo, ¿no? Todo mundo laboral más precarizado que encima tenga que ver con lo masculino. Esto hace subir la tasa de violencia, y puede ser que a las mujeres les cueste más salir a buscar trabajo por la tasa de violencia, y por supuesto puede tener que ver con embarazo adolescente, etc. Sí, en todos los casos, o embarazo joven, nunca hay que condenar a las madres jóvenes o a las madres adolescentes, sino potenciar que sigan estudiando o que puedan trabajar, ¿no? Para que, digamos, en ningún caso y en ninguna edad el embarazo es algo que te tiene que
cercenar las posibilidades de trabajo de estudio, y en ningún caso, desde ningún feminismo en la Argentina, se cercena a quienes eligen ser madres. No importa lo que me parece a mí. Si una chica eligió, o quiere, o tiene un hijo, hay que ayudarla a trabajar y a estar incluida, no a cercenar esa maternidad o a levantar el dedo para pensar qué es lo que tiene que hacer. Más allá de, y digamos, sin duda, el mercado, cuando tiene que aplicar la discriminación, la aplica directamente sobre las jóvenes. Las cifras sí han subido al punto que, yo sí sacaba nota ayer, por ejemplo, la cifra más alta está hoy en Tucumán, ha estado en Río Gallegos, ha estado en otros lugares, hoy llegó casi al 37% en el Gran Tucumán, como si fuera el conurbano bonaerense, el conurbano de Tucumán y Tafí. En los varones adultos de 40 años en la Ciudad de Buenos Aires llega al 3,5. Entonces yo marcaba que la diferencia hoy es de casi 10 puntos. O sea, a una piba de Tucumán de 27 años le cuesta casi, no totalmente, pero casi 10 veces más buscar trabajo que a un cuarentón porteño. Este es hoy el diagnóstico. Si me preguntás, Patricia, ¿qué creo que hay que ponerlo en la agenda política y sindical? Creo que hay que proponer leyes, y creo que hay que pedirle a los sindicatos una cuota. Yo soy, por supuesto, fervorosa creyente de que los cambios no derraman, como quien habla del neoliberalismo, María. El liberalismo no derrama igualdad, ni de género, ni de pobreza, ni de etnia, ni de nada, y que hay que pedir que, por ejemplo, me decís, te digo, bueno, que hay que pedirle a la AFIP que ingrese una cuota de menores sub-29, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar inclusión, y pedir a los sindicatos que alienten el ingreso de menores de 29 años, porque tenemos que poder paliar esa desigualdad y ponerla en agenda para que las pibas puedan conseguir trabajo. Muy interesante lo que decía recién Luciana. Yo pensaba que en AFIP en realidad durante el macrismo entraron sub-29, digo sub-30, hubo una camada bastante importante. No son los que se están quedando afuera del mercado, porque en esos casos en general, si mal no recuerdo, eran todos profesionales jóvenes o casi profesionales. Y quizás esos sub-29 que están quedándose afuera del mercado no son de ese segmento, sino otro que, especialmente en AFIP, me parece que cuando se hacen búsquedas laborales quedan también afuera, y que por ahí hay algo de eso. Igual, digo, más allá del comentario... Para interactuar, más allá de que no quiero juzgar a quien entra y es profesional, porque si no estaría siendo prejuiciosa y no quiero hacerlo, si estamos yendo a sectores que no están incluidos hoy, y soy muy pragmática, por eso me gustan tanto los sindicatos, porque soy muy, como digo, operativa. Podemos pensar en una acción social que sea que la AFIP capacite en contabilidad, o en lo que a prima facie me suene, perdonen si voy a lugares comunes y puede ser más complejo, en tecnología, etcétera, que haya un fondo del sindicato para capacitar, por ejemplo, en sectores del conurbano, del noreste, para que las pibas puedan acceder, ¿no? Con mirada de inclusión. Entonces, que tengan capacitaciones. Digamos, no podría acceder a alguien a hacer una tarea sin una capacitación previa, pero si pensamos que lo que queremos es hacer piecito, que se financie una inclusión en capacitación a sectores de jóvenes mujeres que hoy no podrían ingresar a la AFIP a realizar tareas sin esa capacitación. No, es que se piensa que en la AFIP solamente se necesitan profesionales, que en la AFIP hay un montón de tareas que se podrían hacer, que no se necesita que sean profesionales. Me parece que últimamente se están tomando solo profesionales, cuando en la AFIP en realidad hay un montón de tareas que se podrían hacer sin necesidad de que sean estrictamente profesionales. Yo creo que ante la abundancia de profesionales se está discriminando digamos, al resto de las personas que existen en el país, sub-20, por ejemplo, en este caso, que podrían ingresar tranquilamente a hacer un montón de tareas. Pero bueno, estamos en ante, digamos, la cantidad de profesionales, sobre todo en nuestra profesión, contadores, que hay un montón, digamos, hay para hacer dulce, ponen la condición de que sean contadores y bueno, vienen millones. Entonces la AFIP no tiene otra que pone esa mínima condición como para que entre gente.
Pero bueno, ese es el tema. Miren que me dicen dulce y ustedes saben que soy muy golosa, me tiento, pero por supuesto que no quiero meter la pata digamos, en decir algo que cierre exactamente con las tareas que pueden hacer como sindicato o como AFIP. Sí digo, enmarco a la situación general, bueno, que digamos, cuál es el diagnóstico, cuál es un gran default de la Argentina con sus propias jóvenes en lo laboral y cuáles son tendencias que se pueden llevar para no dar solo, digamos, una charla con un marco teórico que no sea aplicable, pero sin apretar la punta fina en lo que ustedes, por supuesto, conocen mucho mejor que yo y que no quiero... Está muy bueno lo que vos decís como acción. Está muy bueno, gracias. Sí, agrego una cosita nada más. Sigamos con ese tema. No, porque había otra cosa que no tiene nada que ver. Así cierro ese tema y te paso la palabra, Vanessa. En AFIP creo no se da tanto lo de sub-29. De hecho, el sindicato se cansa de pedir que entre más personal de todas las edades, en todas las áreas, y no necesariamente con título. Hay una gran necesidad de personal. De hecho, tenemos muchas bajas vegetativas que ni siquiera se cubre eso. De hecho, hace poco se hizo toda una gestión por compañeras y compañeros, la mayoría sub-29, que querían dejar afuera del organismo y se trabajó para que se los reincorporen. Y sí, comparto en que los sindicatos nos tenemos que dar un trabajo social y los sindicatos somos una institución social y trabajamos mucho el tema de justicia social. Por eso nosotros estuvimos dentro del ofrecimiento que hizo la CGT para lugares de refugio para mujeres en situaciones de violencia. Pero sí, comparto con vos. Creo que no se aplica puntualmente en AFIP, pero sí es un dato significativo de la Argentina y a nivel mundial, por eso es que abrí el juego para que lo entendamos un poco mejor. No sé, Vanessa, si vos querías decir algo más. Sí, en realidad la consulta que quería hacerte en realidad era esta, Luciana. Me pareció interesante, además, cuando estabas hablando, mencionaste a Fernando Filgueiras sobre el tema de políticas de cuidado, y pensaba que una situación que además me toca de cerca porque soy madre de 2 niños pequeños, es que en Argentina, por lo menos el título políticas de cuidado está relativamente instalado, pero en general cuando hablamos de políticas de cuidado hablamos de la política de cuidados dirigida hacia los sectores más pobres, digamos, vulnerable entendido como más pobres. Y también hay políticas de cuidado, digo, me pasa además especialmente siendo trabajadora de AFIP, donde no pertenecemos a esos sectores, que es como que las políticas de cuidado están muy focalizadas en un sector y tengo a veces la sensación de que no se están pensando políticas de cuidado más integrales, más generales, más dirigidas a otros sectores sociales o económicos que también deberían estar involucrados. No sé si vos acordás o no, digo, pero esto están como pensadas en función de un lugar, como si el cuidado claramente está más priorizado en esas áreas, pero como que para otros es, bueno, cada uno se arregla, si vos tenés plata, le pagas a una niñera, o pagas un colegio privado, ¿no? Sí. En ese sentido. Voy a contestar, Vane, que perdón que justamente hoy tengo que ir a dar otra charla con las mujeres ferroviarias a trenes, entonces, para ser explícita. En la Argentina, claramente, digamos, hasta que termina la gestión kirchnerista en el 2015, se desperdició la oportunidad de que las políticas públicas tengan políticas concretas de cuidados y que los sindicatos lo pidan en un marco que daba para una condición para generar una ley de cuidados. Cuando hablamos, ahora se usa más esta palabra, pero de ningún modo hablar de políticas de cuidado está asociado a políticas de desarrollo social, digamos, no es una política dirigida a los sectores más empobrecidos. Puede tener y debe tener una especial incidencia en los sectores empobrecidos y en las mujeres populares, pero de ningún modo quiere decir eso como para empezar a que no haya confusión. Quiere decir que el Estado se hace cargo de una parte de los cuidados para que los cuidados no sean algo que recaiga solo en las mujeres y para que también, y valga la aclaración, si una mujer decide tener hijos o no lo decide, es una decisión personal. No hablamos nunca más de control de la población y, por supuesto, si una mujer quiere no tener hijos, puede perfectamente no tenerlos. Ahora,
si queremos que en el futuro haya un sector productivo, el Estado y toda la población se benefician de ese cuidado, o sea, de ese trabajo no remunerado que hacen las mujeres, y por lo tanto también lo tienen que respaldar. Para que quede claro, esto no tiene nada que ver con el apoyo a los sectores populares o empobrecidos como concepto. Hoy lo que sí pasa es que se habla, pero cuando vos decías, viste, cuando algo se empieza a hablar, digo, hay un poco de confusión en eso. Los únicos países de América Latina que tuvieron políticas de cuidado son Uruguay, por eso Fernando Filgueiras es de Uruguay, y de hecho estuvieron dirigidos básicamente a los sectores medios. No es una política de asistencia social, aunque esa no sea la palabra técnica. Es una política que está dirigida a otra cosa, no a la asistencia, sino a las mujeres trabajadoras y a que el Estado, de hecho Uruguay tiene un problema demográfico más fuerte que la Argentina, entonces sin políticas de cuidado no se puede seguir teniendo hijos e hijas. Y el otro país es Costa Rica. La Argentina no tiene políticas de cuidado hoy, para ser muy clara. Tiene sí dentro del Ministerio de Mujeres un área de políticas de cuidado, y el desafío es que en el 2021 haya una ley de cuidados. En el decreto del ASPO hay una parte de cuidados, hubo intención de hacer otra ley, podía ser regresiva, estamos en medio de una discusión, pero claramente los sindicatos tendrían que ser parte de la discusión sobre una ley de cuidados que sea integral. Bueno, yo te agradezco, sé que te tenés que ir a otro lugar, por eso lo estoy cortando así de esta forma. Hagamos otra pregunta, por supuesto, y ahí cerramos. Bueno. Es María Fernanda, ¿no? Bueno, sí, las estadísticas esas que vos pasaste estaban en relación con el empleo formal, esa sería una pregunta, y la otra, respecto de todas estas cosas que decís, de que los sindicatos deberían, digamos, tener injerencia en estos temas de las tareas de cuidado y demás, me haces acordar que este año se puso en vigencia la reforma, la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, que justamente estimula esas cosas, el empleo a mujeres, a trabajadores con problemas de discapacidades, zonas desfavorables, y también el empleo a mayores, creo que de 40 años. Digamos, bueno, ahí habría un ejemplo de una política que está mirando, digamos, esa problemática. Sí, sin lugar a dudas, sí, a ver, vamos a ir por puntos. Les voy a pasar acá el link justamente para que tengan, no tiene todo porque las placas que preparé para la charla son mucho más extensivas que las que escribí en una nota, pero tienen algunos de los datos globales sobre desempleo en esta nota que les estoy pasando el link para que les queden. Si no, Daniela, que es mi hermana, les pasa todas las placas que preparé para esta charla, por si quieren después analizarlas o verlas. En todos los casos hablé sobre empleo formal. No hay ningún monitoreo de empleo informal. Los datos clásicos, que quien más los investigó es Laura Pautasi, es que la informalidad en las mujeres crece. El dato clásico de la Argentina es que en los varones es del 33%, la informalidad laboral, y de las mujeres es del 36%. Sospecho que el efecto de la pandemia habrá subido la informalidad, y por supuesto es por la cantidad de mujeres que son trabajadoras domésticas en general en la informalidad, ¿no? Pero no tengo un monitoreo que sea con cifras exactas o oficiales sobre la informalidad y si subió o no en pandemia. Las que les di son cifras oficiales, y específicamente las que mostré las placas son del Centro de Estudios Metropolitanos sobre datos de la ciudad de Buenos Aires. Otros datos están ahí, también les podemos compartir las placas. Esas iniciativas han sido buenas, y si hay una diferencia, digamos, de esta gestión pública, de esta gestión, digamos, y cuando hablo yo, digamos, hablo con datos y no me gusta ser sesgada, y hablo siempre desde la pluralidad política, pero sí claramente esta gestión tuvo mucho más mirada sobre economía y género. Eso es un dato muy notorio. Por ejemplo, como les contaba, la Dirección de Economía y Género que lleva adelante Mercedes D'Alessandro fue la que incidió para que el IFE fuera todas las empleadas de trabajadoras de casas particulares, aún con las formales, y que tuviera perspectiva de género. Es mucho más difícil ver los efectos de las políticas públicas cuando atajan y no cuando avanzan. Como estamos en una época de retroceso por la crisis de la pandemia, lo que están haciendo las políticas con perspectiva de género es atajar.
¿no? Entonces, digamos, en general vemos más quién golea y no quién es el arquero que ataja los goles, ¿no? Bueno, estamos en este momento de las políticas económicas. Esas iniciativas que estabas enumerando son iniciativas que van en ese sentido. Ahora, por supuesto, en una situación económica tan grave, por ejemplo, en relación a una diferencia tan alta como la de 23,9% de desocupación sub-29, a nivel marco de las políticas, más allá de lo que se puede hacer no micro desde un sindicato, planes muy puntuales y muy chiquitos no llegarían a solucionar el problema porque es un diagnóstico más grave, ¿no? Por ejemplo, antes del 2015 en el Ministerio de Trabajo había un plan para capacitar a mujeres en el arreglo de motos y en el uso de excavadoras. Son buenas iniciativas, necesitan multiplicarse mucho más para que lleguen a revertir algunas situaciones laborales de base, y mucho más en momentos donde, a pesar de que parece que avanzamos, los derechos laborales retroceden, pero sí son políticas en ese sentido, igual que vos las enumerás. Bueno, Luciana, les pido disculpas por el tema tecnológico que no me ven, pero bueno, no sé qué pasó, me desaparecí, magia. Quería agradecer. Nombraste a las brujas, ¿viste lo que son las brujas? Nombré las brujas y me hicieron desaparecer. Lo más lindo que me intenté entrar por el teléfono y tampoco aparezco, es rarísimo, tipo vampiro, no sé. Bueno, quería agradecer. No siempre estamos. Por lo menos la voz se escucha. Bueno, te quería agradecer muchísimo, la verdad que lo disfrutamos. Yo le contaba a tu hermana que nosotras nos pasamos cosas, ¿viste? Algo de tuyo y te escuchamos mucho, y a veces hay algo relativo a lo que se habló. Mirá lo que dice Luciana, o sea que sos conocida en el grupo de mujeres. Así que bueno, por eso queríamos tenerte y te agradecemos. Y bueno, estás invitada para la próxima, para algún otro tema. Nos va a encantar contar con vos. Así que bueno, yo voy a dar por finalizada la reunión. Les agradezco la presencia a todos y todas. La verdad que estoy muy contenta y bueno, que sea todo bárbaro. Un beso enorme. Bueno, Fer, Patricia y a todas, aunque no te veamos, te agradezco mucho todo el trabajo también para concretar la charla, con mucha admiración para todas las trabajadoras, para las que les falten derechos que se les cumplan, para las demandas que se pidan. Ojalá que también las gestiones hoy en el Congreso sean gestiones positivas. Un gusto realmente hablar con ustedes, un gusto también, Patricia, lo que contabas del ofrecimiento para que los hoteles sindicales puedan ser utilizados para las víctimas de violencia de género. Ojalá que la charla les haya gustado y que, bueno, que podamos seguir trabajando por ser un país que vaya a la avanzada de los derechos de las trabajadoras y entender estos derechos como derechos sindicales desde la Argentina y para todas las trabajadoras y para toda América Latina. Bueno, te aplaudimos, Luciana, no se puede.